Le doy la palabra entonces a Jimena Orrego, quien es abogada de Conadecus, para que también realice su exposición. Hola, buenas tardes, muchas gracias, me siento en casa. Soy abogada externa de Conadecu, pero la verdad es que he hecho toda mi carrera como litigante en derechos del consumidor con Conadecus, así que sí, pues me siento en casa, pero voy a domiciliar a todos mis futuros clientes en el Tribunal de Gorbea. Porque estoy súper de acuerdo con Andrés y por eso le regalé mis 5 minutos encantada, porque no voy a repetir muchas de las cosas que él ya dijo y respecto de las cuales estoy tremendamente de acuerdo, y me voy a limitar exclusivamente a cuál ha sido mi experiencia como litigante durante 13 años, tanto en demandas colectivas como en demandas individuales. Y la verdad es que lo que a mí me ocurre, y lo que nos ocurre a todos los que litigamos por los consumidores, es que nos enfrentamos en los juzgados de policía local, primero a una diversidad de procedimientos en cada uno de los juzgados de policía local donde nosotros litigamos. Es decir, cada juzgado de policía local tiene sus propias normas. Cada juzgado de policía local interpreta las normas de la manera que ellos mismos establecen, ¿ya? Algunos, por ejemplo, uno presenta la demanda y el juzgado de policía local pide entonces que antes del comparendo o antes de resolver incluso la presentación de la demanda, que quienes son parte, tanto demandante como demandado, vayan a una audiencia, a la famosa audiencia previa a esta que se hace, donde se les consulta, donde se les pregunta a las partes qué fue lo que pasó, ¿ya? En segundo lugar, es lo que yo llamo la asimetría de la relación del consumo que se extrapola o que definitivamente se lleva al proceso. O sea, esa asimetría propia de la relación del consumo y que la ley de protección al consumidor y que el principio proconsumidor intenta precisamente evitar o soslayar, lo que se hace en el proceso es que precisamente se acentúa. ¿Y por qué se acentúa? Primero se acentúa porque, tal como lo decía el magistrado, tenemos como cuál es el código dentro del cual nosotros desarrollamos el proceso. El código dentro del cual nosotros desarrollamos el proceso es el Código de Procedimiento Civil. Y el Código de Procedimiento Civil no está hecho para causas de consumo. No está hecho para causas de consumo individuales y menos está hecho, por supuesto, para causas de consumo colectivo. ¿Por qué no está hecho para causas de consumo? Porque el Código de Procedimiento Civil parte de la base que las partes de la relación contractual, sea de consumo, sea de cualquier, son iguales. Es decir, tienen una relación eh, en que pueden negociar de igual forma, que tienen un poder de decisión, de discusión de las cláusulas del contrato, que las hace simétricas. Y esa simetría en la realidad del consumo no existe. Entonces, cuando usamos el Código de Procedimiento Civil en las causas de consumo, lo único que hacemos es que incentivamos esta simetría. Por ejemplo, si yo quisiera solicitar, ahora con la nueva ley eso ya no va a ocurrir, la exhibición de documentos por parte del proveedor, la ley dice que quien requiere la diligencia debe pagarla. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una tetera que costó 10.000 pesos y yo le tengo que pedir al proveedor que me informe o que me mande, qué sé yo, las características técnicas del documento, y el proveedor se niega o me dice, ok, yo la pongo a su disposición, pero para eso tengo que pedirla, unas especificaciones técnicas distintas, por supuesto, a las de las de manuales de uso, entonces el consumidor debe pagar esa exhibición de documento, ¿ya? Esa es una cosa. La segunda cosa es lo que decía el magistrado, el tema de las tachas de los testigos. Hoy,
por lo menos en materia de demandas colectivas, los testigos que forman parte del colectivo ya no van a poder ser tachados por tener interés en el juicio. Ojo con eso, ¿ya? El otro problema que tenemos es que es un fenómeno que ustedes se pueden ir dando cuenta, que hay muchas causas, y sobre todo causas que tienen que ver con infracciones a servicios financieros, que terminan siendo falladas primeramente a través de recursos de protección. ¿Y esto por qué? Porque los recursos de protección han resultado más eficaces, más rápidos que la justicia de policía local. ¿Por qué? Porque la justicia de policía local tarda mucho. O sea, tú no puedes tener a un consumidor, en el caso, por ejemplo, de los servicios financieros en que le han defraudado tanto en las cuentas corrientes, en las tarjetas de crédito, en las tarjetas de retail, en estos seguros preaprobados, esperando que un juez de policía local falle en 2 años, 3 años, pagando entre medio todas estas cuentas que les están siendo cobradas en sus propias cuentas corrientes, sin perjuicio de que hay una justicia, que son las Cortes de Apelaciones, y la Corte Suprema en particular, que ha fallado en el último tiempo impecablemente, que mientras haya una discusión o un reclamo de parte del consumidor, en el sentido de que no fue él el que hizo los giros, de que no fue él el que pidió los créditos, sino que fueron terceros, que hubo efectivamente una vulneración a sus claves, entonces las instituciones financieras deben restituir estas sumas de dinero. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿para qué tenemos entonces la ley de protección al consumidor? Si son las Cortes, a través de los recursos de protección, que están fallando este tipo de causas. Eso por otro lado. Por otro lado, y para mi gusto, a mi juicio, lo que resulta más grave es la cantidad de problemas de consumo que tenemos. O sea, la cantidad de problemas de consumo que tenemos a diario. Nosotros atendemos en la Defensoría del Consumidor, que es de CONADECU, que la atendemos nosotros atendemos 10 personas diarias por Zoom. No sé, Antonio, que trabaja directamente en CONADECU, de recibir, yo creo que 20, 30. O sea, si nosotros tuviéramos una justicia oral, una justicia expedita, una justicia como la que decía el magistrado, en que las partes efectivamente pudiesen estar frente a frente al juez, con sus pruebas, con sus mecanismos de prueba, que aplicando el principio proconsumidor, aplicando las reglas de la sana crítica, el juez puede lograr formarse una impresión fuera de toda duda razonable de qué fue lo que ocurrió. Entonces nosotros podríamos de verdad resolver problemas de consumo de manera mucho más expedita, mucho más rápida, que es lo que necesitamos, porque cada día somos menos usuarios del derecho civil y somos más usuarios de los derechos de la ley de protección de los derechos del consumidor. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, todos somos consumidores. Cada uno de nosotros, día a día, es consumidor desde que se levanta hasta que se acuesta. Uno misma, yo mismo, elijo mis propias batallas, no puedo usarlas todas, o sea, no puedo pelear todo lo que me pasa todos los días. Esa es una cuestión que yo considero que es fundamental. Darle a los derechos del consumidor o al derecho del consumo la categoría de derecho fundamental, es decir, debe ir en la Constitución política como existe en muchas partes del mundo, un derecho fundamental. Los jueces deben aplicar el principio proconsumidor, pero como principio fundamental. Aquí no existe el principio proveedor. Aquí la parte débil de la relación de consumo siempre es el consumidor, y esa es una obligación del juez. El juez está llamado, yo ahí en las
cosas que discrepo con Andrés es que el juez sí tiene la facultad de llamar tantas veces como sea posible a una conciliación. Por lo menos en las causas en materia colectiva, el juez tiene un rol de amigable componedor y puede llamar a conciliación las veces que sea necesario. Por lo tanto, yo siempre convido a los jueces en las cortes, en los juzgados de policía local, a aplicar el principio del consumidor y a llamar tantas veces como sea necesario a una audiencia de conciliación para lograr que el consumidor deje de pasarlo mal. Y acá voy al daño moral, porque el consumidor de verdad lo pasa mal, lo pasa se afecta sobre todo la dignidad. Primero, no tiene idea contra quién se enfrenta, no sabe no sabe dónde tiene que recurrir. Si tiene algún problema con el banco le dice, mire, usted es el culpable, a usted le vulneraron las claves, vaya a la fiscalía, vaya a Carabinero, ponga la denuncia, presente la querella. Y el consumidor hace todo eso sin entender que a quien le vulneraron las claves fue el banco. A quien le afectaron los sistemas de seguridad fue al banco, no a él. Entonces, cuando el consumidor termina y pasa por todo eso que nosotros hemos denominado el periplo del consumidor, el sufrimiento del consumidor, cuando llega a contratar, a conseguir un abogado, cuando llega a la asociación de consumidores, probablemente tenga la acción infraccional prescrita. Ahora tenemos un plazo de prescripción de la acción infraccional que es de 2 años, por lo tanto eso permite un manejo mucho más expedito, por lo menos de la estrategia judicial de los abogados. Y también lo que tenemos es que hay muchos juzgados de policía local, pero muchos en Santiago sobre todo, y en algunos pocos en que me ha tocado litigar fuera de Santiago, en que los jueces de policía local asocian necesariamente la acción infraccional con las acciones civiles. O sea, para ellos no es posible que uno no demande acción infraccional, sino que demande, por ejemplo, incumplimiento de contrato, o demande, por ejemplo, cesación, o demande, por ejemplo, derechamente indemnización de perjuicio, sin necesidad de demandar infraccionalmente. ¿Se entiende? O sea, no es necesario demandar infracción, sino solamente uno puede ejercer las otras acciones que la ley del consumidor contempla y que están en el artículo 50 y hay varias más en la ley de protección al consumidor. Bueno, eso se subsanó a propósito de la nueva ley del consumidor con la modificación a través de la ley 21.081, eso se subsana y se señala que efectivamente se puede iniciar una acción de protección de los derechos del consumidor civiles, sin necesidad de recurrir o sin necesidad de que éstas necesariamente estén vinculadas a la acción infraccional. Por otro lado, tenemos el gran problema del daño moral. A mí el tema del daño moral, yo les puedo contar algunas causas muy, muy tremendas, de gente, por ejemplo, que yo le llamo, nosotros tenemos en la oficina bien separados, por ejemplo, huesos rotos en supermercados, gente que se resfala porque hay aceite, porque hay restos de cosas en el piso, se quiebran los huesos, etcétera, etcétera, y los juzgados están 1 año, imagínense lo que es quebrarse, personas de la tercera edad, y los juzgados de policía local dan indemnizaciones de 400.000 pesos. ¿Y cuáles son? Entonces yo a veces he hablado con algunos jueces y yo le digo, pero magistrado, 400.000 pesos, una persona de tercera edad que se cayó, que se quebró el hueso, ¿cómo 400? No, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que en la Corte de Apelaciones de Santiago nos bajan las indemnizaciones. Entonces lo que uno hace es que uno le ofrece al juez, le dice, pero yo voy a defender su sentencia si usted de verdad pone una indemnización por daño moral que valga la pena, o sea, que de verdad contenga o efectivamente repare el daño moral que causa, sabiendo y teniendo súper presente y teniendo siempre en consideración que la decisión del quantum del daño moral le pertenece al juez, pero el quantum del daño moral aún perteneciéndole al juez tiene que tener ciertos criterios, ¿no?
Ese es como, y el temor, el gran temor de los magistrados es precisamente que en las cortes estos daños morales se bajen, y en ese sentido yo considero que, por ejemplo, las cortes de provincia, las cortes de regiones, en eso son mucho más avanzadas que la Corte de Apelaciones de Santiago. O sea, yo tengo gran aprecio por los fallos de las Cortes de Apelaciones de Temuco, por las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que tienen grandes fallos en temas de daño moral en los derechos de protección a los consumidores. Y eso se los digo porque uno a veces se pregunta cuando le llegan causas de protección al consumidor, en que el sufrimiento mayor ha sido precisamente el daño moral, es que uno se pregunta, bueno, me voy a ir mejor por la vía civil, y voy a demandar por la vía civil, porque en los derechos del consumidor no solamente uno debe considerar que tiene que accionarlos ante los juzgados de policía local, sino que uno debe entender que informan todo el ordenamiento jurídico. O sea, uno puede usar los derechos de protección al consumidor en cualquier juicio en que se afecten derechos. Por ejemplo, juicios ejecutivos, por ejemplo, juicios por cobro, por indemnizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que el 95% de las causas de juzgados civiles son cobranzas judiciales de retail, cobranzas judiciales de banco. El 95% de las causas en este país que conocen los tribunales civiles pagados por todos los chilenos son cobranzas de retail y de banco. Y eso es una estadística de la Corte Suprema que es absolutamente indiscutible. Y tenemos jueces de policía local decidiendo sobre cláusulas abusivas, nulidades de contrato, inexistencia, aunque se mueran los civilistas que hay acá, inexistencia, porque eso dice la ley señala que si el contrato no está escrito, entonces se entiende que no existe, se entiende que no produce efecto alguno, y por lo tanto eso uno podría discutir, bueno, es inexistencia, es nulidad, o sea, tenemos a los jueces de policía local decidiendo cuestiones fundamentales que no pueden llegar tampoco a la Corte Suprema, no pueden ser conocidas por la Corte Suprema. Entonces, no me voy a alargar más porque la verdad es que si me alargo, podríamos estar 5 horas viendo en realidad qué es lo que ocurre en el proceso, cuáles son todas las deficiencias del proceso, pero con Andrés no puedo estar más de acuerdo en que lo que necesitamos es, primero, el reconocimiento constitucional de los derechos del consumidor, segundo, un procedimiento especial para los consumidores que sea oral, que sea expedito, que sea rápido, que sea cara a cara, face to face, como decía Andrés, de tal manera que podamos resolver los problemas de consumo que cada día son más y cada día van a ser más. O sea, yo nunca había tenido tanto trabajo como en pandemia. Nunca, 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 nunca había tenido tantos problemas de consumo como ahora en pandemia. Entonces, esos problemas de consumo necesitan ser resueltos. La gente necesita sentir que hay acceso a la justicia, porque de lo que se trata esto es precisamente de acceso a la justicia. Y yo creo que lo que necesitamos, y ahí Hernán y los jueces acá presentes, con la llegada que tenemos en el Parlamento, necesitamos con urgencia un cambio fundamental en cómo se tramitan las causas de consumo en policía local, y por supuesto terminar con la perversión de que el consumidor puede defenderse solo, porque no puede hacerlo. No puede hacerlo. Eso, gracias.